sitúa en una región de Oriente Medio entre los ríos Tigris y Éufrates. Ya no hace falta que os diga que ello significa que nos encontramos con tierras que dan muchísima producción agrícola. ¿Y qué significa eso? Pues ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Significa por un lado que se atrae a muchísima más población, apareciendo así las primeras ciudades, y también significa que aparece el comercio debido a los excedentes agrícolas y ganaderos. En este lugar en concreto, como ya vimos anteriormente, comienzan a aparecer grandes ciudades. Ciudades que han ido evolucionando desde aldeas a pequeños poblados a urbes enormes, que dan cabida a miles y miles de personas. Algunas de estas ciudades superaban los cientos de miles de habitantes. Hablamos, por ejemplo, de Ur y Uruk, las primeras grandes ciudades de Mesopotamia. Ambas ciudades formaban parte de la civilización sumeria, la primera civilización que aparece en Mesopotamia. Otro concepto importante, ¿qué es civilización? Pues entendemos por civilización al conjunto de personas que comparten una cultura común, es decir, costumbres, ideas, creencias, etc. Estas ciudades formaban parte precisamente de una cultura común, pues creían en los mismos dioses o eran gobernadas de la misma manera. Este es el primer rasgo fundamental que vamos a estudiar de Mesopotamia, y junto a la aparición de la escritura, el más importante de este vídeo, porque comienzan a aparecer ahora las primeras ciudades-estado. ¿Qué es una ciudad-estado? Pues un nuevo concepto que tenemos que entender muy bien. La primera característica de las ciudades-estado mesopotámicas es que funcionaban de manera independiente, como ya hemos visto anteriormente. Es decir, cada una tenía su propio gobierno, estaban gobernadas por un rey diferente, y asimismo rendían culto a sus propios dioses. Esto no significa que no tuviesen unos dioses comunes, sino que cada ciudad tenía su dios preferido al que le rendía culto. ¿Sabías que hoy en día todavía existen ciudades-estado? Por ejemplo, el Vaticano, un país que realmente no tiene más territorio que la ciudad que está dentro de sus fronteras. Otra de las características de estas ciudades-estado es que debido a su grandeza se encontraban protegidas por murallas, ya que tenían la necesidad de ser protegidas. Aquí tenemos en imagen, por ejemplo, las excavaciones en la antigua Babilonia, una de las ciudades mesopotámicas más grandes y que estudiaremos un poco después. Como tercera característica de las ciudades-estado mesopotámica tenemos que saber que en el centro de ellas se encontraban los grandes templos, los cuales estaban controlados por los sacerdotes, que eran los encargados de dirigir el culto a los dioses. Y por último, ¿quién gobernaba estas ciudades-estado? Pues bien, la última característica que vamos a ver es que el gobierno de las ciudades estaba en los reyes, aquellos que van a aparecer, como ya vimos anteriormente, a final de la Edad de los Metales, de entre los más poderosos guerreros. Los reyes tendrán el poder militar y también el poder político. ¿De qué hablamos cuando hablamos de política? Pues del gobierno de estas ciudades o en la actualidad del gobierno, por ejemplo, de los países. Además, los reyes compartían su poder con los altos sacerdotes, los cuales se encargaban del poder religioso. Y a todo ello lo llamamos teocracia, es decir, el gobierno de los sacerdotes junto al rey. Creo que ha quedado claro los dos conceptos fundamentales de este vídeo, la aparición de la escritura y la aparición